en primer lugar, pues debo manifestarles que hemos constatado el bloqueo político que vive el país. Es evidente que el único acuerdo que hemos vivido en 4 meses, el acuerdo de las reformas pactado entre el PSOE y Ciudadanos, no ha conseguido aritméticamente los apoyos necesarios para tirar adelante ese gobierno y, por tanto, esos 130 escaños que apoyaban ese acuerdo no han sido capaces de convencer a Mariano Rajoy y a Pablo Iglesias que España necesitaba ponerse en marcha y que necesitaba ponerse a trabajar. Por tanto, lo primero que hemos constatado ante este último día ya para que finalice el plazo constitucional, pues con el rey es esa situación de bloqueo. Lo segundo que le hemos manifestado también al rey es que nosotros queremos poner en valor la política de acuerdos y pactos. Ciudadanos considera que si Rajoy y Pablo Iglesias quieren que España vuelva a repetir elecciones, como mínimo los españoles se merecen saber que lo único que va a sacar a este país en un futuro de la situación de bloqueo, guste o no guste, van a ser los pactos y los acuerdos entre partidos distintos. No hay más soluciones. Que nadie espere varitas mágicas ni soluciones mágicas con una repetición de elecciones cada 6 meses. Lo único que hace falta es que algunos cambien su actitud, que algunos asuman que hace falta regeneración y otros asuman que hace falta estabilidad política para este país. Por tanto, vamos a seguir defendiendo la política de acuerdos, la política de pactos, la política de diálogos y la política de consensos, que son las únicas recetas que han dado a este país pues grandes años de democracia. La transición se hizo con acuerdo, con diálogo, con cesiones, con un marco constitucional y democrático amplio y con un trabajo y una ilusión por un proyecto común. Yo creo que los españoles se merecen que la política sea útil, que la política no se crea importante, sino sobre todo se crea útil. Por tanto, la segunda cuestión que le hemos trasladado al rey es la voluntad de Ciudadanos, no solo de haber trabajado como nadie estos 4 meses por un acuerdo y por consenso amplio, sino seguir haciéndolo, pase lo que pase, después de las elecciones. Por tanto, Ciudadanos va a ser garantía de soluciones, garantía de consensos y garantía de reformas ambiciosas para el país, que este país después de 40 años necesita también unas reformas profundas a nivel político, a nivel democrático o a nivel social. Y finalmente, también en ese sentido, pues yo creo que ha quedado claro también en esa reunión con el rey que esta repetición de elecciones, pues si bien hay un bloqueo político, también hay una normalidad democrática y constitucional, que es que el rey ha hecho su papel, algunos hemos cumplido nuestro papel, otros no lo han cumplido, pero en cualquier caso España tiene mecanismos incluso para regular el fracaso, tiene mecanismos incluso para regular la incapacidad de algunos líderes políticos de pensar más en España que en sus partidos. Por tanto, eso también lo hemos constatado, que España es un país, una democracia perfeccionable, pero una democracia sana, una democracia que necesita hacer reformas, pero una democracia que incluso cuando algunos líderes políticos piensan más en su silla que en España, también tenemos mecanismos para que los ciudadanos tengan la palabra. Por tanto, ahora le toca a los españoles valorar cómo se soluciona esto, valorar el papel que hemos jugado cada uno de nosotros, valorar el papel que ha jugado también, en este caso yo creo que impecable, el rey y la jefatura de Estado, y por tanto estamos abocados, lamentablemente, a unas nuevas elecciones, pero también con la esperanza puesta en que los españoles sean capaces de jugar el pulso a aquellos que no quieren que este país se ponga en marcha. Y nada más, si tienen alguna cuestión, alguna pregunta, seguro, estoy convencido. Sí. Buenas tardes, señor Rivera. Buenas tardes. Sí, bueno, yo quería preguntarle en primer lugar si ha hablado con el jefe del Estado, puesto que usted está poniendo en valor la política de pactos, ese último acuerdo que ha presentado al monarca esta misma mañana el líder de Compromís, si lo ha valorado usted con el jefe del Estado y, en todo caso, ¿qué le parece a usted este esfuerzo de última hora? Y es a usted al único que no estamos escuchando hablar de campaña, campaña, campaña. ¿Todavía tiene usted alguna esperanza de que ocurra el milagro de último momento y que haya un acuerdo antes de ir a elecciones? Gracias. Bueno, la verdad es que a mí me ha pillado la reunión con el rey. Esa información o ese documento lo he conocido justo antes. Mi equipo de prensa me enviaba un mensaje por el teléfono y he visto 3 páginas para gobernar 4 años entre 6 partidos. Y con eso está todo dicho. Es decir, 3 páginas para gobernar España 4 años entre 6 partidos distintos, ¿no? Yo creo que no hace falta decir mucho más. Es decir, es evidente que el Gobierno de España, el trabajo para llegar a acuerdos entre distintos, los 4 meses que hemos tenido, han sido un marco suficiente para querer llegar a eso. Por tanto, 3 páginas, insisto, para 4 años entre 6 partidos,
no me parece ni siquiera algo a valorar políticamente el último día que se acaba el plazo constitucional, ¿no? Por tanto, no lo hemos valorado en la reunión, lo he conocido a través de mi equipo de prensa y, la verdad, ni siquiera voy a hacer una valoración porque me parece que es evidente que el Gobierno de España y gobernar España entre varios partidos ya fue difícil poner al PSOE y a Ciudadanos de acuerdo durante un mes, con decenas de reuniones de técnicos, 67 páginas con 200 reformas. Algunos decían que eso no era válido, imagínense lo que pensarán ellos mismos de un documento de 3 páginas, ¿no? Por tanto, no hemos hecho una valoración ni con el Rey, ni la voy a hacer políticamente, porque yo creo que el último día de este plazo, que es hoy, intentar pensar que España con 3 páginas, con 4 años de gobiernos por delante y con 6 partidos políticos a gobernar, pues ni siquiera lo vamos a hablar. Y finalmente, igual me adelanto a alguna pregunta, y además hay otra cosa, para esa suma posible ni siquiera es necesario Ciudadanos. Por tanto, aritméticamente Ciudadanos, para bien o para mal, no es decisivo. Esos partidos políticos, con el apoyo solo de uno de los partidos, del PNV, cualquier otro partido, puede gobernar, lo puede hacer desde el 21 de diciembre y, por tanto, que lo proponga un partido el último día, cuando han podido desde el 21 de diciembre poner en marcha ese gobierno, a lo mejor es porque no han podido o no se han puesto de acuerdo entre ellos, o el PSOE no ha querido y el Comité Federal del PSOE que se lleva ese acuerdo. En todo caso, insisto, 4 meses de trabajo, un mes de reuniones y trabajo de 200 reformas valientes, concretas. Algunos criticaron ese documento de las 200 reformas de Ciudadanos y el PSOE, pero resulta que la solución son esas 3 páginas entre 6 partidos. Yo no lo voy a entrar a valorar porque no me parece razonable. Señor Grave, en todo caso, no es tanto sobre la propuesta de compromiso, sino sobre la respuesta que ha dado el PSOE a ese nuevo documento. Y quería saber si esto lo ha conocido usted por la prensa o usted tiene reuniones con el PSOE que habían hablado de apoyar los presupuestos seguros de un gobierno independientes y de una moción en el año 2018. ¿Eso en algún momento había estado en acuerdo con Ciudadanos? No. Bueno, no me ha sorprendido, es decir, estamos en el último minuto y cada partido es autónomo de plantear lo que crea. Yo también planteé la semana pasada, ante el bloqueo institucional que vivíamos, una solución que me parecía bastante más estable, bastante más razonable y bastante más ambiciosa desde el punto de vista reformista, que era un acuerdo entre 253 escaños, no 90, 253, con una hoja de ruta, con un calendario de reformas que podía ser la base, ese documento del PSOE, con algunas reformas añadidas y buscar, si el problema eran las personas o las sillas, una solución. Me parece que aquello, legítimamente, algunos otros partidos o líderes políticos no lo quisieron valorar. Me parecía más razonable y más sensato, pero en todo caso, insisto, nosotros no vamos a entrar a valorar esas 3 páginas de compromiso o que el PSOE quiera hablar con compromiso. Lo que sí que tengo claro es que España necesita gobierno y tiene que ser un gobierno fuerte, un gobierno amplio, un gobierno reformista sí o sí y un gobierno, hombre, si puede ser, que tenga unos apoyos parlamentarios amplios que le permitan poner en marcha. Insisto, si 130 escaños o 131 a algunos les parecía insuficiente para gobernar España, pues me imagino que ese formato les parecerá todavía más insuficiente. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería preguntarle si usted ha hablado con Pedro Sánchez o si alguien de su equipo negociador ha hablado esta mañana con el Partido Socialista y si entre ustedes han hablado de la posibilidad de que se rompa el pacto que ustedes tienen firmado. Gracias. Bueno, esta mañana yo he estado, como saben, en Zarzuela y sí que ha habido gente de nuestro equipo negociador y de la dirección de grupo que justo antes de que saliera, creo que salió el portavoz socialista, han tenido una breve conversación. No ha habido ninguna novedad. Insisto, el Partido Socialista, Podemos y, en este caso, otros partidos podían formar gobierno desde el primer día, desde el 21 de diciembre, y lo pueden hacer si quieren. No hay ningún problema desde el punto de vista aritmético, lo pueden seguir haciendo. Por tanto, Ciudadanos no es necesario, ni nunca han contado con nosotros, ni han sabido siempre que nunca nosotros apoyaríamos un gobierno de 6 partidos con el apoyo de los independentistas o con un gobierno de esa naturaleza. Por tanto, ha habido un contacto, efectivamente, esta mañana breve entre algunos de nuestros equipos y yo me he enterado pues justo en la reunión o al salir de la reunión con el Rey. ¿Eso es lo que les han trasladado? ¿Pueden ustedes formar el gobierno si quieren ignorar nuestro pacto? Me habrán ustedes escuchado aquí decirlo como una decena de veces. El Partido Socialista, Podemos y los separatistas pueden gobernar desde el día 21 de diciembre, de hecho desde el 20 por la noche. Y lo único que ha conseguido Ciudadanos es que hubiera un acuerdo, a mi juicio más sensato, a mi juicio mucho más ambicioso, más reformista, y entre 2 partidos constitucionalistas. Ese es el acuerdo que ha habido. Pero no hay ninguna novedad. Lo dije el 21, lo sigo diciendo hoy.
y los partidos somos autónomos para proponer soluciones, ¿no? Pero en todo caso, insisto, no sé si somos conscientes que esta noche se acaba el plazo para que haya un candidato, para proponer un candidato, porque ustedes saben que el plazo se pone hoy para que empiecen a contar los plazos de los días para convocar un pleno, una primera votación y una segunda. Por tanto, formalmente es el 2, pero constitucionalmente es hoy el día que se acaba ese plazo. Sí, buenas tardes. Ya que acaba el plazo, usted habló de un candidato de consenso. Digamos que como ya no es posible, no sé si nos puede desvelar en quién estaba pensando, porque uno de los argumentos era que no se quería quemar al candidato. Y luego, de cara a las elecciones, es evidente que Ciudadanos ya no se podrá, y usted como candidato ya no se podrá presentar con mensajes que vimos en diciembre, particularmente el de no formaré parte de un gobierno que presida, o no gobernaré o no apoyaré gobiernos de Rajoy y de Sánchez. ¿Cómo va a afrontar la campaña en ese sentido? Gracias. Bueno, en cuanto a lo primero, ya lo dije en su día y lo vuelvo a decir aquí, este es un país especialista, me pongo el primero, en que cuando alguien pone un nombre encima de la mesa somos capaces de cargarnos al mejor del mundo, ¿no? Por tanto, no vamos a hacer propuestas y mucho menos cuando no hay voluntad. Otra cosa es que el PSOE y el PP hubieran aceptado un diálogo y un debate en las últimas semanas, en los últimos días, para buscar una candidatura de consenso y un gobierno de consenso. Como no lo ha habido, sinceramente creo que ni siquiera planteamos nosotros un problema de apellidos precisamente por eso, ¿no? Por tanto, no lo voy a valorar. Y lo otro, en la campaña, pues cuando empecemos la campaña, pues estaré encantado de contarles nuestros planes, de explicarles nuestra campaña, pero sí que les digo que nuestra campaña, sin duda, no va a renegar de todo lo que hemos hecho estos 4 meses. Ciudadanos está profundamente orgulloso de haber sido el partido que, a pesar de tener menos escaños que otros, hemos sido mucho más útiles para intentar formar gobierno, para intentar llegar a acuerdos, para defender reformas que venimos defendiendo desde hace años en nuestro programa y parte de la sociedad civil española, en el ámbito democrático, en el ámbito político, en el ámbito económico y social. Por tanto, creo que hay que poner en valor en un país como este, en un momento como este, el acuerdo, el consenso y la búsqueda de soluciones por encima de lo que nos separa. Si buscamos las diferencias, pues las encontraremos en un minuto. Lo difícil es buscar lo que nos une, buscar los puntos de acuerdo, y en eso estamos. Yo creo que esos 4 meses a Ciudadanos nos ha servido también para valorar y aprender en este juego político nuevo en el que entramos en la Cámara, a dialogar, a negociar, a escuchar, a ceder y también a llegar a acuerdos en temas importantes para España. Por tanto, eso no les digo que sea la campaña porque aún no lo hemos pensado, pero sí que les avanzo personalmente que no solo no vamos a renegar de lo que hemos hecho, sino que vamos a poner en valor, porque España no saldrá de esta, porque nadie creo que piense que va a haber mayoría absoluta de nadie, por tanto no saldremos de esta si no hay capacidad de diálogo, de consenso y de cesión por el bien del país. Sí, buenos días, señor Rivera. El hecho es que la contraoferta del PSOE no son 6 partidos en 4 páginas, sino que es incorporar esas medidas que Antonio Hernando cree que son compatibles con su pacto de 200, aceptarlas y que haya un gobierno, parece, monocolor del PSOE con independientes que ustedes elegirían. ¿Usted acepta entrar a negociar en las horas que queden esa oferta? Bueno, lo vuelvo a repetir. Desde el 21 de diciembre hubo un acuerdo, un mes negociando con el Partido Socialista, y si algunos legítimamente pensaban que un gobierno con 130 escaños era débil, pues imagínense lo que pienso de un gobierno con 90 escaños, pues más débil todavía. Por tanto, no vamos a entrar a valorarlo porque los mismos, tanto a un lado de la Cámara como al otro, que nos dijeron que un gobierno de 130 escaños no iba a ningún sitio, pues supongo que un gobierno de 90 tampoco. Por tanto, en ese sentido, insisto, no vamos a entrar a valorar. Entiendo que el Partido Socialista entre en esa dinámica para contestar la Compromís, pero Ciudadanos, como no es necesario para esa suma, como no creemos en ese formato, pues no hace falta ni siquiera que hagamos mucha valoración y, sobre todo, teniendo en cuenta que faltan unas horas para que el plazo constitucional termine y algunos llevamos 4 meses trabajando duramente para buscar acuerdos y consensos. Sí, gracias, señor Rivera. El portavoz del PSOE, Antonio Hernando, ha dicho que comparte 27 de esas 30 propuestas planteadas por Compromís y además dice que son compatibles con el pacto que tienen con ustedes. Querría saber si es así o no y, en todo caso, qué le parece la actitud del PSOE. Y, en segundo lugar, dice usted que quedan unas horas para que se acabe el plazo. Cuando acabe ese plazo, el pacto que ustedes tienen con el PSOE
dejará de tener efecto y con lo cual ustedes volverán a sus posiciones de campaña, van a defender como suyas las posiciones logradas en esa negociación con el PSOE. Gracias. Sí. En cuanto a lo primero, insisto, Ciudadanos no es necesario ni lo ha sido nunca para formar gobierno, porque pueden formar gobierno sin contar con nosotros. Así que yo creo que nunca hemos hecho aspavientos frente a una posibilidad de que otros formen gobierno. Lo único que hemos dicho es que estaríamos en la oposición y que no compartiríamos ese gobierno a 6 entre partidos nacionalistas, Podemos o PSOE. Por tanto, en eso hemos sido tan firmes como claros y a la vez yo creo que bastante coherentes. En cuanto al tema de cómo afrontar o no el acuerdo, lo he dicho aquí, evidentemente un acuerdo para formar gobierno, si se acaba el plazo para poder investir un gobierno, pues se acaba. Ahora, me dice usted, de las 200 reformas que han pactado ustedes con el PSOE, ¿van a renegar de los acuerdos y las propuestas y de aquello que crean que es bueno para España? No. Pero no lo vamos a hacer porque esas reformas seguimos pensando que se tendrían que poner en marcha. La reforma exprés de la Constitución, con toda la regeneración democrática que ahí poníamos encima de la mesa, que aquí expliqué el día antes de aquel acuerdo. Todo el paquete de medidas económicas y sociales, el plan contra la pobreza, la reforma de los autónomos, el modelo productivo, el I+D+I, el pacto por la educación, la reforma de la justicia, son asuntos característicos del programa de Ciudadanos que vamos a defender porque creemos que esa es la vía, el acuerdo, la reforma y la valentía para afrontar una etapa en la que todo el mundo va a tener que ceder algo. Nosotros ya lo hicimos, cedimos, porque no es nuestro programa, pero vamos a tener que ir a una nueva etapa cuanto antes. Yo estoy convencido que España nos ha dicho a los partidos, cambiad cosas y dialogar, cambiad cosas y dialogar. Algunos hemos propuesto cambios y hemos dialogado, otros o no quieren cambios o no dialogan. Por tanto, el 26 de junio, si hay elecciones finalmente, pues tendremos que leer el resultado de las urnas. Y yo creo que no nos equivocamos aquellos que pensamos que la gente ha votado cambio, pero también ha votado diálogo.